Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a una edición más de este subido podcast Conexión Global. Soy Alejandro de Navie, soy su presentador y el día de hoy me acompaña una persona muy especial y es que vamos a tocar también un tema el cual no se trata muy a menudo en estos espacios universitarios y son los modelos de Naciones Unidas. Para esto traje una persona que ya lleva tiempo en la Universidad de La Sabana, es graduado, bueno, ya casi se va a graduar, está en octavo semestre de Economía y Finanzas y tiene más de 30 modelos de Naciones Unidas, tanto universitarios como colegiales. Quiero darle la bienvenida a Michael López. Michael, muy buenos días, ¿cómo está usted? Cuénteme cómo va, primero que todo. Alejo, muy buenos días, muy bien, gracias. Listo, Michael, como lo mencionaba, 30 modelos de Naciones Unidas ya es un recorrido muy amplio en este ámbito, entonces cuénteme cómo es que se vio un modelo de Naciones Unidas desde adentro. Bueno, es una experiencia interesante porque digamos que mezcla mucho el tema de conocer lo que uno representa, ya sea como país o personaje, independientemente de donde uno esté, y competir, uno compite representando a la universidad o al colegio con otras universidades en otros lugares, ya sea aquí en Bogotá, Medellín, Cartagena, etcétera. Entonces, una experiencia muy interesante donde uno aprende de todo un poco, en especial del tema del que uno va a hablar. Entonces, no es necesario saber uno de X tema o Y tema para poder participar. Listo, si quieres empecemos a hablar un poco y expliquémosle a la gente en qué consiste un modelo de Naciones Unidas. Pues un modelo de Naciones Unidas es conformado, puede ser conformado tanto por estudiantes como por otra parte de las instituciones. Entonces, ¿cuáles son esas distintas partes que hacen la estructura de un modelo de Naciones Unidas? Bueno, normalmente los modelos se organizan con o bajo la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas según la universidad, en este caso pues de las Sabanas Derecho y Ciencias Políticas, los cuales son como los que brindan los espacios para que se pueda participar en ellos. Se use las instalaciones de la universidad los fines de semana, lo general son viernes a domingo o de sábado a lunes festivo dependiendo del calendario. Ahí participan pues los estudiantes que vienen de diferentes universidades, diferentes colegios y también participan estudiantes propios de la universidad, por ejemplo de la Sabana, estudiantes de la Sabana como staff, es decir, los que organizan los refrigerios, los almuerzos, los horarios, los transportes para los que son, por ejemplo, extranjeros que vienen al modelo solamente, y también suelen participar normalmente algunos directivos de las universidades para vigilar que la junta directiva del modelo pues esté haciendo todo bien, porque la junta directiva también son estudiantes, es decir, es un proyecto que es de los estudiantes para los estudiantes de diferentes universidades, pero siempre tiene como una vigilancia de directivos o de profesores para ver que todo esté corriendo de la mejor manera. Listo, y justamente pues en un modelo de Naciones Unidas, digamos que se habla mucho de la palabra delegado. ¿Qué es un delegado? ¿Y cuál es la labor del delegado entre un comité y cuál es el objetivo del delegado pues en una comisión? Bueno, el delegado es el nombre técnico que se le asigna a la persona que está en un comité debatiendo. Digamos que es básicamente la pieza fundamental del modelo porque son los que funcionan para poder generar el debate, ¿no? Entonces, como es un modelo, es una simulación, básicamente, antes de iniciar el modelo, un mes aproximadamente, se le asigna un rol a esa persona que va a estar. Dígase un país, un personaje, una situación, etcétera. Ese es el delegado y tiene que representar a esa asignación que se le dio durante los 3 días del comité, ¿sí? Entonces, digamos que el delegado está dentro del comité discutiendo ese tema. Por ejemplo, están en Security Council o el Consejo de Seguridad, se le asigna a un país, Estados Unidos, usted es el delegado de Estados Unidos y tiene que actuar durante el comité, obviamente, los 3 días como si fuera el delegado de Estados Unidos, bajo la política de cómo, qué diría Estados Unidos sobre seguridad, sobre la economía y demás. Ese es el rol del delegado, es como la asignación que se le da a la persona. Algo que me gusta mucho de los modelos es la investigación que tiene que hacer el delegado antes, durante y incluso después del modelo, porque pues hay gente que le queda gustando mucho el tema. Digamos, yo también tuve la posibilidad de participar en modelos de Naciones Unidas y la labor de investigación es muy amplia, sobre todo si a uno le asignan un país, una potencia mundial, no sé, un G6, uno de esos países grandes. Digamos, cuénteme acerca de alguna experiencia que usted haya tenido con un país poderoso que haya requerido mucha investigación. Bueno, pues digamos que últimamente, en los últimos que he participado, no he tenido como la oportunidad de tener un país Como tal. de peso, ¿sí? Me han tocado países más que todo como latinoamericanos, me tocó Colombia en el último que fue en Medellín, me ha tocado Italia. Es un país de peso, podría decirse, no sé, creo que fue en mi primer año, ya en universidad que me tocó ser Japón, que pues es un país que pesa, ¿no? Entonces, es un trabajo más fuerte que el de los demás delegados, porque si nos ponemos a pensar, son naciones que son potencia. Y en la vida real, en las Naciones Unidas, de verdad, allá en Nueva York o en Francia, donde quiera que estén, son los países que proponen las ideas para empezar a erradicar una situación o un problema, valga las redundancias, ¿no? Son los que proponen soluciones para poder combatir una situación en específico. Es decir, una Naciones Unidas no ve que un país, por ejemplo, como Sudán, el Congo,
estén activos en esas reuniones, sino que son países que reciben las sugerencias de otros países, ¿cierto? Cosa que en los modelos no pasa tanto, pero aún así la figura de potencia es una figura que debe estar entre los que más resaltan en el comité y que si no está, va a ser algún país secundario el que va a tomar ese papel. No, claro, y digamos que eso también lo vemos en la vida real Sí. en ONU, y es que simplemente es Estados Unidos o Rusia o Francia, digamos, que son los que proponen las soluciones y ya pues son los países más pequeños que intentan acoger esas soluciones. Pero también quiero que hablemos acerca de los otros roles que dentro de un modelo de Naciones Unidas, tema estadística, tema prensa, tema secretarios de piso. ¿Cómo usted alguna vez ha sido alguno de estos roles o siempre ha sido delegado? No, yo también he tenido la oportunidad de cumplir estos otros roles. Digamos que la mesa o el presidente, que es la cabeza del comité, es quien dirige el debate para que los delegados o las personas que están ahí no se salgan de control, no estén fuera de orden, como se dice dentro del el tecnicismo, pues. Entonces, es aquella que dirige el rumbo del debate para que vaya de la mejor manera y no se salgan del tema que se está hablando, ¿no? También están los secretarios de piso, también he sido una vez, creo, solamente, que es como aquella persona que está sentada al lado de la mesa todos los 3 días y es la encargada de que cuando se comunica, digamos, usted conmigo, quiere enviarme una nota para decir alguna cosa, para evitar que sea disruptivo, entonces usted me envía un mensaje escrito. El delegado lo lee y se lo entrega a la persona que es como el receptor. ¿Por qué lo lee? Para evitar que hayan malos entendidos, que se maneje otro lenguaje que no es apropiado con el comité o con el modelo, etcétera. Y también están pues los secretarios de piso, están las mesas, está el staff sí, he sido una vez, el de 2019 aquí en el de la universidad, que es como ver cómo están los comités, necesitan hojas de papel, esferos, como las horas de los refrigerios, de los almuerzos y demás. Y también están los de crisis, que son como los centros de estrategia, que en crisis pues es otro mundo diferente porque es como reescribir la historia básicamente. Así es, digamos que los comités de crisis suelen ser, con todos los de Security Council, me imagino como los dos de los más difíciles de asumir, de representar con ese rol de delegado. Y Michael, también le quiero preguntar acerca de alguna experiencia positiva que haya tenido, digamos, ¿cuál ha sido su mejor modelo en el que usted diga, no, oiga, en este modelo es que yo de verdad que me lo gané, pero porque me lo merecía? Ha sido un modelo en el que usted haya destacado mucho. Bueno, pues precisamente yo estuve un año en teoría retirado por cuestiones personales. Yo regresé este año otra vez a delegar y digamos que mi regreso fue en el modelo aquí de la universidad. Quedé en segundo lugar, pero para mí ha sido mejor participación, porque si lo miro en retrospectiva con otros que en pandemia, por ejemplo, había quedado en primer lugar, este fue uno que tuvo un nivel académico muy alto, porque fue competir contra gente de Externado, de Rosario, de Javeriana. Había un delegado de Metromun, que es una delegación que representa a Venezuela, es decir, los mejores de Venezuela vienen a debatir aquí a Colombia. Entonces, fue una competencia interesante, digamos que también era una cuestión personal que necesitaba ganar en ese comité, que en segundo lugar, pero para mí fue el mejor performance que he tenido en un modelo, teniendo en cuenta el nivel académico en el que estaba, y pues si no fue un primer lugar, pero de todas maneras dejó como mucho tema para aprender después, era un tema económico que en lo personal todavía sigo estudiando, y eso que fue ya hace como 3, 4 meses el modelo. ¿Te acuerdas del nombre de la comisión? Era, ay, me va a corchar, era la OCDE, la Organización de Crecimiento y Desarrollo Económico. Eso, y justamente ya que estamos recordando, quiero que recordemos ese primer modelo, el primer modelo de Michael en Naciones Unidas. Me imagino que tendremos que retroceder en el tiempo hasta el colegio, pero ¿se acuerda de su primer modelo? ¿Cómo vio la experiencia? ¿Era usted solo? ¿Era una delegación junto a un compañero? ¿Cómo vio ese primer modelo? Bueno, sí, la verdad es que esos primeros modelos no se les olvida, tanto el de colegio como el de universidad. En este caso yo estaba en octavo, era obligatorio, es decir, todos los del colegio teníamos que participar en el modelo del colegio. Y a mí me tocó España, éramos en duplas. El comité era, creo que era DISEC, si mal no recuerdo, en español, un tema de drogas y demás. No sé por qué DISEC con drogas, pero pues ese era el tema, sí, porque era un tema de colegio. Entonces, nada, era con un compañero, se llamaba Carlos, si mal no recuerdo. Era el comité de drogas, España, que pues no es potencia, pero tampoco es un país que... No es mal país. Exacto, es un país de la mitad que puede proponer independientemente de que no tenga tanto poder. Entonces fue interesante porque era más que todo lo que me complicaba era el tema procedimental, el tema de las mociones. Cuando quiero hablar, si es una moción formal, informal, un lobby, hacer un documento, era estar pendiente de tantas cosas, pero como era un modelo de colegio, entonces no todos estaban al nivel que, por ejemplo, está uno cuando va a debatir en un modelo universitario hoy en día, ¿no? Era un nivel mucho más bajo. Me gustó la experiencia, me quedó interesando. En ese momento, pues como estaba en octavo, ni siquiera sabía que iba a estudiar. En ese momento, de cualquier tema que había, yo consumía, y ahí fue cuando empezó como ese gusto. Pero pues de primero sí fue en 2015,
que fue una experiencia interesante. La nota, pues como era por nota, me saqué 100, de 0 a 100 en el colegio, bien, fue una buena participación, pero sí, fue una experiencia interesante y que, digamos, marcó el principio de este recorrido que he tenido hasta hoy en día. No, muy interesante sobre todo irse a los comienzos porque pues ya uno que empieza a ganar y a ganar premios en su caso, imagino, y pues irse al inicio siempre es bonito. Pero Michael, también quiero indagar acerca de la actualidad. Usted sigue yendo a modelos actualmente, me contó que fue uno de Medellín hace poco. ¿Qué pasó en ese modelo? Bueno, eso es uno complicado porque ese era en septiembre, ¿cierto? Hace ya 2 meses. Ese era el modelo, digamos que la cumbre, porque era todos los de Bogotá, digamos que en el circuito, para nadie es un secreto, al menos ya la mayoría lo reconoce, que las mejores delegaciones son las que están aquí en Bogotá. ¿Por qué? Porque hay delegaciones que vienen de Barranquilla, de Valledupar, de Cartagena, a delegar aquí en el centro, en la capital, pero no rinden muy bien, incluso las de Medellín. Entonces era ir los más duros a Medellín, era la segunda edición, a debatir. Y yo iba a un comité económico. ¿En qué universidad era? En EAFIT, era EAFIT. Eso era cerca del Poblado, allá en Medellín. Sí. Entonces, era mi primer modelo fuera de Bogotá. Entonces, iba con altas expectativas, hice todo el trámite, los pasajes, el hospedaje. Llegamos, fue el primer día de debate, pero antes de salir para Medellín, yo tuve un incidente en este dedo, ¿sí? Entonces, pues yo, digamos, aparte de malos modelos, también soy arquero, tuve un incidente, iba con el dedo lastimado, llegué. Era un dolor muy complicado, a nivel físico, obviamente, tanto en el dedo como en la mano, que al final del primer día yo tuve que, pues, ser revisado, Me dijeron que el dedo lo tenía deslocado, entonces no... o sea, si yo quería, yo podía seguir, pero el dolor era... Sí, no te dejaba debatir, me imagino. Sí. No, porque además las notas, como eran notas de piso escritas, no podía, pues para apoyar el dedo era imposible. Entonces me tocó tomar la decisión de retirarme ese primer día. En la noche me regresé para Bogotá. Digamos que es el último en el que he estado hasta ahora. En ese momento dije, como no, voy a respirar un poco. Quedaban otros 2 modelos, de militar y de Rosario, de nacional, perdón, quedaban 3. Pero dije, no, me voy a tomar un respiro, voy a descansar porque digamos que fue un golpe anímico muy fuerte. Y hay algo que yo pienso, y creo que, no sé, en el modelo, en el circuito, perdón, no se ha visto mucho, y es que hay veces que uno va a debatir no por la experiencia, sino por ganar. Yo lo hago también porque quiero ganar premios, quiero sobresalir sobre otras universidades, pero hay veces que uno quiere hacer eso, aunque no esté emocionalmente bien. Cosa que no va bien porque cuando uno no está emocionalmente bien, uno empieza a decir cosas que no van acorde con el personaje o que no son del lenguaje del modelo y lo que no termina es embarrando la situación más. Entonces dije, no, necesito tranquilizarme, necesito esperar un poco. Además de que pues justamente era una competencia personal que tenía yo con otros delegados. No salió como esperaba. Digamos que ya por fuera de cámaras y de micrófonos nos hemos hablado, que fue un golpe pues duro para mí. Pero sí, ese fue el último y con ese digamos que al menos para este año ya cerré mi participación en modelos. Bueno, es que también el tema y el aspecto mental es muy importante porque uno como delegado especialmente pues son 8 o 9 horas sentado en una silla debatiendo, pensando, intentando proponer ideas. Eso también es muy exhaustivo, imagino que con ese dolor en la mano peor que no lo dejaba ni pensar. Pero ¿usted consideraría que esa ha sido la peor experiencia ahora yéndonos al otro espectro en su larga carrera como participante de las Naciones Unidas? Sí, yo digo que sí, es decir, digamos que hay modelos en los que yo he estado y no he ganado premio, por ejemplo en 2021, antes de tener como ese pequeño break se podría decir, o eso mini retiro, pero digamos que esta fue la peor, primero porque yo iba con la preparación, porque después cuando me enteré quiénes fueron los ganadores, yo sabía que tenía con qué para pelear ese podio al menos. Entonces, y el hecho de haberme retirado prematuramente, pues me dio duro al pensar que fue un momento en que tenía con qué, pero no pude. Sí. Porque digamos que uno cuando ya está en este punto, uno piensa, pero si me hubiera quedado otro día más, si me hubiera tomado una pasta, si hubiera intentado esto, lo otro, pero es que digamos que a nivel médico no se podía así, o sea, uno piensa ahorita, pero es que en el momento el dolor era muy grande, ¿sí? Claro. Entonces es algo muy complicado, acompañado de que la presión mental que uno tiene en estos ambientes es muy dura. Es decir, la gente que lo mira desde afuera, desde una perspectiva diferente, lo ve como, no, son 20 muchachos en un salón que están debatiendo, que están hablando, pero cuando uno lo mira desde adentro, ¿sí? Cuando están desde adentro, una persona que pueda estar al menos un día, al menos como observador, se da cuenta que la tensión es muy grande, sí, porque no solamente chocan los países, a veces chocan las personas con sus propuestas, ¿cierto? O sea, ahí es donde se ve a punto al rojo vivo cuando es Estados Unidos contra Rusia, Estados Unidos contra China, y es quién tiene la razón, quién convence a más delegados, y es donde van los choques duros, y como tú lo decías, 8 o 9 horas ahí sentado, pensando ideas, debatiendo, escuchando a los demás hablar, pues hombre, físicamente uno queda agotado y mentalmente ni se diga. No, me imagino.
Y quiero preguntarle también acerca de todas estas soluciones que se negocian en estos modelos. ¿Usted realmente cree que estas soluciones se pueden aplicar a la vida real? Porque vemos muchas veces que se habla de ONU, de la institución como tal, de la Organización de las Naciones Unidas, y dice, no, es que la ONU solo condena y la ONU critica, pero no ejecuta. ¿Usted qué opina de esta afirmación? ¿La ONU de verdad sí está haciendo el papel responsable que tiene que hacer, sobre todo pues, en las guerras, en las problemáticas sociales? Pues a ver, es que es un tema complicado, porque digamos que en el tema universitario, cuando uno está debatiendo en estos ambientes académicos, por decirlo de otra manera, son ambientes en donde no se tiene detrás toda la Carta de Naciones Unidas diciendo, bueno, vamos a aplicarlo en tantos plazos. Es decir, en lo universitario es diferente a los modelos de colegio porque ya son plazos más reales, son problemas reales y son soluciones que tienen que ir enfocadas a la vida real. De ahí es como califican las mesas, quiénes son los ganadores de cada comité. La cuestión es que con las Naciones Unidas de verdad hay un punto y es que son un ente imparcial, ¿cierto? Es decir, si revisamos, ellos velan por el bienestar de la humanidad, de evitar cualquier conflicto, pero es que son imparciales. Entonces nunca, cuando hay un conflicto, por ejemplo el del Sahara Occidental, que es una disputa de tierras para un reconocimiento internacional, o incluso ahorita el caso de Israel con Palestina, o con Hamas, como lo quieran ver, es un caso en donde las Naciones Unidas no pueden tomar un papel porque son imparciales. Porque al final de cuentas, ¿qué son las Naciones Unidas? Es un grupo de 198 países que toman decisiones para poder ejecutar una acción, ¿cierto? Son 198 países que ahí sí ya según su ideología deciden si intervenir a favor de Israel o a favor de Palestina. ¿Qué pasa? Que digamos ahorita lo que vimos últimamente, la semana pasada, si mal no recuerdo, es que esos 198 como 170 votaron a favor de que cesara el fuego entre Israel y Palestina para enviar ayuda humanitaria, ¿sí? Entonces, miramos muchos casos, el caso de Serbia, por ejemplo, Nigeria, si no estoy mal, también tuvo una guerra civil en su momento. De hecho, ahorita en África, no recuerdo cuál es el país, pero que hubo un golpe de Estado en la zona del Sahara Medio. Uh-huh. Entonces, las Naciones Unidas no pueden entrar a decir, yo tengo el poder de tantos países, voy a entrar a atacar. Porque la gente piensa que las Naciones Unidas es como la OTAN, que es un grupo de países que tienen una misma ideología y que si quieren atacan a uno, entonces se meten todos a la guerra. No, porque pierde la esencia que es velar por la paz. Y el método de velar por la paz de ellos es no incurrir en más guerra. ¿Sí? Ellos tienen sus cascos azules, que es como el ejército a nivel internacional, sí, que florea la paz, Pero pues no está a favor de ningún país. Exacto. Ellos lo que hacen es vigilar que se cumplan al menos los derechos humanos. Ahora, que lo hagan de la mejor manera es muy complicado a veces porque ya son unos temas institucionales. Digamos, desde mi perspectiva, y lo he hablado con gente de Naciones Unidas, la cuestión con la ONU es que se ha quebrantado en algunas cosas. Se ha quebrantado en su método de actuar, en la toma de decisiones, se ha visto incluso a veces influenciada por temas de países de Occidente. ¿Por qué? Porque ¿cómo se mantiene la ONU? Con donaciones. ¿Y quiénes son los que más donan? Los países de Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y demás, ¿no? Entonces ahí velan. En medio de todo, indirectamente, los intereses privados, ahí están. Entonces la cuestión es, si las Naciones Unidas siguen con este camino, es muy poco probable que solucionen estos conflictos, porque las Naciones Unidas no han puesto un alto o una advertencia a Israel para que deje de hacer esto, porque las Naciones Unidas fueron los que enviaron a los judíos a esta tierra palestina en el 48. Entonces, a ver, ellos quieren intervenir, sí, pero es que si intervienen, complican a los que están arriba, ¿sí? Entonces, es un tema muy complicado ahí de conflicto de intereses, que no se ven los modelos, porque en los modelos todos tenemos el mismo poder, pero es que acá ya es algo muy de fondo y que ha entorpecido mucho la labor de la ONU en los últimos años, en los últimos conflictos, Afganistán, Siria, Palestina, Israel, África, etcétera. No, es una problemática que ya tendrá que afrontar la ONU, pero pues ya centrándonos otra vez en los modelos de Naciones Unidas, ¿qué mensaje le mandaría usted a aquellos jóvenes, niños que estarán viendo este video podcast y que de pronto quieren interesarse un poco más acerca de ese mundo de las Naciones Unidas? ¿Qué le diría usted a estas personas para que se motiven a participar de estos modelos? Bueno, pues yo digamos que le diría tanto a los que ya están, a los que están empezando, a los que son jóvenes, como a los que quieren regresar de pronto, que ya tuvieron su trayectoria y quieren volver o que sí, que entren otra vez. Nada, que es un mundo muy interesante, es un mundo que le permite a uno tener una visión completamente diferente de las problemáticas que se ven, porque es que digamos, algo tan sencillo como con este aparato que uno puede ver, no sé, Israel no quiere dar el paso de donaciones a Palestina, pero ¿por qué? ¿Qué hay de fondo? ¿Por qué Israel está peleando con Palestina, sí? O pongámoslo en caso, digamos, en mi tema que es más económico, ¿por qué no se implementa así como la Unión Europea tiene el euro? ¿Por qué no se implementa una moneda en América Latina o en África?
o por qué no se solucionaron los problemas de pobreza en África, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un poco para ahondar, tener una visión más específica del problema y le permite a uno conocer mucho, digamos, independientemente de la carrera que uno estudia, comunicación, derecho, economía, uno conoce mucho el tema y aprende. Entonces, digamos que animarlos a que participen es un proceso lento, la verdad. Uno en principio uno quiere ganar, pero es que uno se enfrenta a unos tiburones que van por todo. Entonces el principio siempre va a ser complicado mientras uno aprende, pero que mientras se tenga el ánimo y por el gusto para participar, en el futuro las recompensas se van a ver sí o sí. Bueno, Michael, de verdad muchas gracias por permitirnos este espacio en el cual dialogamos acerca de los modelos de Naciones Unidas, todo lo que envuelve estar dentro de un modelo, el ser delegado, el simplemente ser parte de esto tan grande que vienen haciendo las universidades últimamente. Y nada, esto ha sido todo por hoy aquí en Conexión Global. Soy Alejandro Benavides y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Corte.